Vamos a seguir con este tema, con este libro, que es el libro de Esther. Obviamente la lectura estaba ahí en el capítulo 9. Y un pequeño resumen. Bueno, Esther, esta mujer que fue nombrada reina en reemplazo de Basti, que fue desechada por el rey Asuero. Y después viene este hombre Amán que levanta un edicto para destruir y matar al pueblo judío. Este hombre es presentado ante el rey y es desenmascarado frente al rey, y el rey lo condena a petición de la reina Esther, y es condenado a la muerte y muere, pero el edicto que él había escrito no había muerto, estaba ahí y había un problema, y el rey les ofrece esta alternativa, que es hacer otro edicto para que los judíos se pudieran defender. Y ese es el edicto de salvación, ¿cierto? Había un edicto de condenación y un edicto de salvación. Así como nuestro Señor Jesucristo, la ley nos mata, en Jesucristo la ley nos da vida eterna, nos rescata de la condenación que hay por la ley, porque la ley en sí no es mala. Lo que es malo es el hombre que trae el pecado y que es condenado por la ley. Y vamos a seguir con este estudio, con este libro. Y aquí hay unas preguntas. ¿Usted se ha enojado, ha perdido el control alguna vez? Seguramente que sí, ¿cierto? ¿Usted ha dejado de orar alguna vez porque está preocupado en otras cosas? ¿Ha dejado de lado a Dios por algún momento? Probablemente sí. Porque todos somos así, todos nos hemos angustiado más de alguna vez, tanto que nos sentimos enfermos por dentro, nos sentimos amargados por dentro, no queremos seguir viviendo. Muchas veces nos deprimimos a tal nivel que nos desconocemos de nosotros mismos. Yo creo que más de alguna vez le ha pasado, con penas grandes en su vida. A veces usted ¿cómo se llama? Ha comido demasiado, o sea, descontrolado con la fiesta, y después se da cuenta que subió 5, 10, 15 kilos. Bueno, en la pandemia a todos se nos encogió la ropa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos descontrolamos. Son pecados, hermanos, que viven en nuestras vidas, y muchas veces hablamos mal de personas, hablamos mal de otros, murmuramos y no nos damos cuenta, y estamos cometiendo pecados y estamos transgrediendo la ley de Dios, y hemos rebasado los límites de la ley, hemos rebasado los límites de la ley de Dios. Y tanto es así que Pablo en Romanos 7:19 lo dice. Y dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Y por qué? Porque en nuestra naturaleza así somos, hermano. Así somos. Y no es para justificarnos, es para que entendamos cómo somos. Para que reconozcamos cómo somos. No es que seamos perfectos, todo lo contrario. Sino todo lo contrario, absolutamente lo contrario. Y todos hemos perdido el control alguna vez. Todos hemos perdido la forma correcta de actuar. Y nosotros que somos hijos de Dios, que tenemos conocimiento de la palabra de Dios, caemos. Imagínense cómo es la gente que no conoce a Dios. ¿Qué estándar tiene? ¿Qué escrúpulos tiene? ¿Qué sentido de la responsabilidad, de lo que hace, de sus actos tiene? Mientras no lo pillen, está bien. ¿Cierto? Eso es lo que puede pensar cualquiera que está en el mundo, pero nosotros como hijos de Dios, ¿cómo actuamos? ¿Cómo nos enfrentamos a nuestro diario vivir? Tenemos otro estándar, tenemos otra forma de vivir. ¿Y cuál es la clave de esto? Ese dilema que de todos los días tiene una respuesta, porque ese es un dilema que tenemos siempre: hacer lo bueno o hacer lo malo. Queremos hacer lo bueno, pero terminamos haciendo lo malo. Quiero conversar con mi hermano para bendecirlo, para perdonarlo, para arreglar situaciones, y a veces la termino embarrando más, porque no nos controlamos, no sabemos bien. Nosotros queremos hacer cosas buenas y a veces cometemos errores, podemos pasar a llevar a alguien. Todo lo que hacemos está manchado por nuestro pecado. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Y cuál es la clave para esto? Aquí está la clave. En Gálatas 5 del 22 al 23, ¿qué es lo que dice? Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
hay uno de estos frutos, o una de las características o de las manifestaciones del fruto del Espíritu, dicho correctamente porque hay un fruto, el fruto del Espíritu, tiene todo esto, y hay una que es la templanza. La templanza, que en otras traducciones se escribe como dominio propio. Eso es la templanza, el dominio propio. Richard Walter escribió, dominio propio es el manejo de nuestras actitudes, sentimientos y acciones para que sirvan a nuestros mejores intereses a largo plazo y también a los intereses de los demás. El dominio propio es el que ejercen las personas que han aprendido disciplina y los usos sociales y se incrementa en los que aceptan la gracia de Dios en su vida y que buscan conocer y aplicar la verdad divina de una manera disciplinada. Es tener disciplina. El mejor sinónimo de dominio propio es disciplina, es fortaleza interior, es saber controlar tu ser. Eso es tan difícil de verdad, hermano. Es una lucha que tenemos constante. Y tenemos que estar orando siempre al Señor, que el Señor nos dé dominio propio. Es clave en nuestra vida como hijos de Dios. En el servicio, en el trato con los demás, en el trato con el Señor mismo. Porque engloba muchas cosas. Es la capacidad de saber decir sí al bien y no al mal. Hablar de alguien que tiene poder y dominio propio sobre sus deseos, particularmente sobre sus apetitos de la carne. Eso es tener dominio propio y es tan difícil. Es una lucha que tenemos. Unos tienen luchas con unos aspectos de la vida y otros tienen luchas con otros aspectos y que para el otro no es difícil. Pero para uno sí. Y a la inversa con el otro, cada uno tiene su propia debilidad, su propia lucha. Es una manifestación del fruto del Espíritu, como lo dijimos, el dominio propio es lo que nos libra de la esclavitud, el dominio propio le pone fin a los malos hábitos, nos frena, nos detiene cuando se trata de tomar el desquite o la venganza. Muchas veces nos queremos vengar más de lo que corresponde. Como hijo de Dios no corresponde al Hijo de Dios tomar venganza, pero el dominio propio nos permite librarnos de eso, nos contiene. Sin él, nos preparamos para tomar la revancha sin ningún escrúpulo. Pero como somos hijos de Dios, tenemos esta herramienta, el dominio propio, que viene ¿de dónde? Del Espíritu. ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué hay que tener para estar así, dominado por el Señor? Estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Es un requisito. Usted parte con eso, no es al revés. No, yo tengo dominio propio porque yo me sé controlar. No, hermano. Usted tiene dominio propio porque tiene el fruto del Espíritu. Y usted tiene el fruto del Espíritu porque primero fue lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo soy lleno del Espíritu Santo? ¿Cuánto estoy controlado completamente por Dios? Porque conozco su palabra, conozco su voluntad, hago su voluntad y amo al Señor y quiero hacerlo. Todo esto es un paquetito. Y la historia de Esther, que vamos a comenzar a ver ahora en el capítulo 9, engloba y es muy clara para enseñar sobre la venganza, que es un aspecto en nuestras vidas que se puede descontrolar y sin dominio propio es difícil de controlar. Y tenemos que ver, venganza significa revancha, desquite, represalia, resarcimiento, ajuste, escarmiento, vindicación. Hay tantas, tengo más, pero lo vamos a dejar ahí. Y la venganza es algo natural en la persona. En nosotros es algo natural. Entonces, hermano, el dominio propio es fundamental. Yo estaba leyendo un libro ahí que hablaba de MacArthur, pero no el MacArthur de las predicaciones, de los libros, del general MacArthur en la Segunda Guerra Mundial. Él le pidió al presidente cuando fue condecorado, porque ya se iba a los retiros, y le dijo, no, yo no me quiero retirar, yo quiero ir a Japón, a reconstruir Japón. Porque esa gente necesita recuperar su dignidad. Eso no es normal en la gente. Esa actitud no es normal. Porque ¿qué piensa la gente del mundo? ¿Qué dice la gente del mundo? Bueno, si me la hizo, yo se la hago doble. Ahora que se tome la sopa de su propia medicina. Y si le puedo patear en el suelo, lo pateo en el suelo. Y eso es lo que usted basta, hermano, con que vaya manejando un día y ve como uno le pone como el auto encima y el otro y se van peleando todo el camino. Y uno le quiere ganar al otro. Y uno dice, ¿y qué van a ganar?
Y hay otros videos que son peores porque después se bajan y se agarran a fierro, palos y se rompen los autos y todo. Y uno dice, ¿qué ganaron con esa discusión? No ganan nada. Bueno, como consejo, si ustedes le hacen eso, doblen la esquina y no olvídese mejor. Porque hoy día, como están las cosas, capaz que le llega hasta un balazo. Uno no sabe lo que puede pasar. Porque la gente es así. La venganza es tremendo. Yo me acuerdo cuando me tocó viajar gracias al Señor y andábamos en una ciudad que se llamaba Rotenburg, en Alemania. Y era hermosa la ciudad, tenía sus muros, tenía posiciones ahí de guardia, era como, así un toque bien antiguo. No sé de qué edad era sido, pero un estilo así alemán. Y la historia de esa ciudad fue que cuando llegaron los soldados en la Segunda Guerra Mundial, la bombardearon y la botaron, la destruyeron. Y los soldados quedaron tan apenados con lo que hicieron, que cuenta la historia que después volvieron los mismos soldados que la destruyeron a reconstruirla. Los mismos hombres. Ese es el espíritu que no se encuentra naturalmente en las personas, en nosotros, en los seres humanos. Y otro ejemplo de esto, y es muy conmovedor este ejemplo. Ustedes ya más de alguna vez he citado a esta persona, Corrie ten Boom, ya la conocen, tienen que leer el libro. Corrie ten Boom se llama El Refugio Secreto. Ella estuvo presa por ayudar a judíos para que no fueran llevados a los campos de concentración, y los descubrieron a ella y toda su familia y la llevaron presa, y ahí, estando presa en los campos de concentración, perdió toda su familia. Ella fue la única que sobrevivió por un milagro. Y Corrie ten Boom, después de años de haber salido de ahí, haber salido por un milagro de Dios, por gracia de Dios, estaba compartiendo en una iglesia, estaba dando una conferencia, estaba hablando, y ella, mientras hablaba, vio en el público, ¿sabe quién vio? Al guardia que era responsable de la muerte de su hermana y de tantas torturas de ella. Claro, cuando a uno le hablan de perdón, hermano, yo leía a C.S. Lewis decía, cuando se enseña de perdón, cuando te hablan de perdón, es muy lindo, porque Dios perdona, porque es lindo perdonar, porque es bueno perdonar. Pero cuando nos toca perdonar a nosotros, ahí la cosa cambia, porque es doloroso, es triste. La persona, Corrie ten Boom, estaba ahí con el celador y llega el guardia, terminando su exposición, llega el guardia y ella lo trató de evitar, pero cuando llega al lado de ella, le dice, yo sé que yo fui el guardia, que tengo toda esta responsabilidad. Pero yo hace tantos años atrás, no me acuerdo bien, me convertí y soy cristiano y quiero pedirte perdón. Y ella dice que estaba luchando interiormente porque no es natural. Ella tenía todas las ganas de lo que usted se puede imaginar. Y dice que finalmente en esa lucha interior dijo, Señor, yo no puedo seguir así. Tu espíritu me dice que tengo que perdonar. Y dice que extendió su mano y le dio la mano. Y lo perdonó. En vez de vengarse, perdonó. Cuando hay un corazón sometido a Dios, cuando el fruto del Espíritu Santo, cuando hay llenura del Espíritu Santo, cuando su fruto se manifiesta, uno puede perdonar. Y eso es importante. Si tú quieres ser un siervo de Dios, un hijo de Dios, que cumple bien su función aquí en la tierra, tiene que estar así, lleno del Espíritu Santo, para perdonar, para actuar distinto al mundo. Los judíos que fueron liberados en Persia muestran esto por medio de este edicto. La historia de Esther nos muestra cómo ellos actuaron, cómo ellos manifestaron esto, cómo manejaron esto. Seguramente ellos, cuando salió el primer edicto, sufrieron las burlas de haber empezado de a poco, ¿cierto? Mira, ya les viene la fecha, ustedes tienen fecha de vencimiento. Parecían los yogur. Tenían fecha de vencimiento, los tenían listos, ya los empezaron a burlar de ellos, seguramente los empezaron a presionar, a hacer bullying, porque estaban indefensos y llegaba una fecha en que iban a poder hacer lo que quisieran con ellos. No había vía de escape, no había cómo salir de ahí. Pero apareció el edicto que se encuentra en Esther 8:11. Lo vamos a leer para que aquellos que no se recuerdan puedan tenerlo en la retina acá y poderlo recordar. Dice Esther 8:11 que el rey, dice Esther 8:11, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades
todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. Todo lo que podían hacer, destruir personas, niños, mujeres, ejércitos y apoderarse de sus bienes. Eso es lo que podían hacer ellos en defensa de sus vidas. Podían hacer harto. Cambió toda la situación. ¿Cuál era la situación primera? Estaban condenados. Y había sobre ellos una presión. Y había sobre ellos una persecución. Y había sobre ellos una pena gigante, un tremendo temor. Y ahora este edicto venía a cambiar todo. Y era un edicto ilimitado, irrestricto, no tenía límites. Podían hacer lo que quisieran ellos con sus enemigos. Y todo el país se había vuelto contra ellos hasta este día. Y ahora tiene la libertad de tomar la revancha. Ahora ellos podían tomar la revancha. Y dice, y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aún sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. ¿No era una buena oportunidad? Si usted le dijera, mira, este es tu enemigo, ahora tienes la oportunidad. Yo te autorizo para que vayas y hagas lo que quieras con él. No es una buena, uno dice, oh, ya, esta es la mía. Ahora me las van a pagar. No, hermano. Así no se actúa como hijo de Dios. Mira lo que dice también en Esther 8:13, para que recordemos. La copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia para que fuese conocida por todos los pueblos decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día para vengarse de sus enemigos. No deje de observar aquí la fulgurante luz verde, que estuviesen preparados y tomasen venganza. Venganza, esa era la palabra, venganza. Se podían vengar. Y eso lo dijeron. Ahí está la palabra del Señor. Se podían vengar. A nosotros, por la gracia de Dios, esto es lo maravilloso de la palabra. Nosotros estuvimos en un lugar donde la gente esta no estuvo. Nosotros estuvimos en el salón del reino y vimos todo lo que pasó cuando hablaba Esther con el rey, cuando hablaba Mardoqueo. Todo eso nosotros estuvimos ahí presentes porque la palabra de Dios nos permite estar ahí y conocer eso. Pero la gente del pueblo no tenía idea. La gente que estaba en la ciudad de Susa no tenía idea de eso. Ellos no tenían la palabra, no tenían el Twitter, no tenían nada de eso. No tenían cómo enterarse, no tenían YouTube para ver las noticias, los fake news y todas esas cosas. Pero sí, nosotros tenemos esto. Y ellos no conocían el resto de la historia. Pero aquí se comenzó a tramar ahí, Dios comenzó a planificar esta salvación para el pueblo judío. Y la venganza estaba permitida para el pueblo. Y la venganza tiene dos aspectos, o para analizarlo, la venganza o vengar, tiene una raíz en el latín que se llama, o se dice vendicare, que también tiene la raíz de vindicar, tienen la misma raíz, vengar y vindicar. Vengar es cuando tú tomas una represalia contra alguien. Y vindicar es lo que hace Dios, por ejemplo, con su pueblo cuando lo defiende. Vindicar algo es restablecerlo. Y es curioso porque tienen la misma raíz. Y nosotros podemos ver que acá se oponen las dos, aun cuando tengan la misma raíz, se oponen las dos. Y para nosotros, ¿cuál es la correcta? ¿Cuál es la que deberíamos estar usando siempre? Vindicar. La expresión de baño de sangre es una expresión muy común en nuestros tiempos, un baño de sangre, se mataron entre ellos, y eso era lo que se esperaba que hubiera en este lugar, un baño de sangre. Y porque el edicto lo permitía, eso es lo que debería pasar. Y en Esther 9.1 podemos ir a ver ya, metiéndolo al capítulo de Esther, capítulo 9.1, y vamos a ver qué es lo que pasó realmente. En el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió el contrario, porque los judíos
se enseñorearon de los que los aborrecían. Se enseñorearon, se apoderaron, se tomaron el poder, los iban a someter y ellos los sometieron. Así dice la palabra de Dios. Enfatiza así un cambio en cuanto a quienes tenían el sartén por el mango. ¿Quién tenía el sartén por el mango ahora? Eran los judíos. ¿Por qué? Por el edicto del rey. ¿Por qué? Porque Dios había intervenido, obviamente. Todo esto no es porque el rey lo dijo, porque el rey era un instrumento de Dios y él había liberado a su pueblo de esta forma, o había dado esta herramienta para liberar al pueblo de Dios de esta forma. Y esto de enseñorearse era obviamente una expresión de poder sin ningún límite. Tenían el poder sin ningún límite. Podían tomar la vida de los varones, podían tomar la vida de las mujeres, podían tomar la vida de los niños, podían tomar sus bienes. No había ningún límite. ¿Y lo hicieron? ¿Usted cree que lo hicieron? Veamos qué dice la palabra. Vamos a ver qué dice la palabra. Esther 9:2 dice, los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Y vamos al 3 al 10 también al tiro, vamos a leerlo al tiro. Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey apoyaban a los judíos porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos, pues Mardoqueo era grande en la casa del rey y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más, y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. En Susa, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres. Mataron entonces a Parsandata, a Dalfón, a Aspata, Porata, Adalía, Aridata, Pormasta, Arisai, Aridai y Baisata. 10 hijos de Amán, hijos de Amedata, enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes. ¿Se da cuenta, hermano? Ellos actuaron. ¿Cómo actuaron? ¿Cuántos hombres mataron? 500 hombres. ¿Mataron mujeres? No lo dice. Podemos presumir que no lo hicieron. Entendemos que porque la palabra no lo dice, no debieran haber matado. ¿Mataron niños? Tampoco lo hicieron. ¿Se tomaron sus posesiones? ¿Qué dice? Pero no tocaron sus bienes. Tenían la libertad de tomar el botín, de matarlos a todos, pero no los hicieron, no los hicieron. Se defendieron, pero no fueron más allá de eso, se contuvieron. ¿Sabe? Esto nos permite ver una cosa, no sé si lo tengo más adelante, pero lo voy a decir ahora. Nos permite ver algo. La instrucción que había de parte de Dios le dice a Moisés, Dios en Éxodo 17:14, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré de toda la memoria de Amalek de debajo del cielo. ¿Y se acuerda usted que cuando comenzamos este estudio, de qué nación era Amán? De los amalecitas. Y este rey lo que estaba permitiendo con este edicto era terminar la aniquilación de este pueblo que había sido condenado por Dios cuando le dijo a Moisés, borraré de la faz de la tierra, cosa que no se hizo en su oportunidad cuando Dios le dio la instrucción de destruir toda esa descendencia. Y ahora sí se estaba haciendo. Y a diferencia de del rey Saúl, cuando tenía que hacerlo, él tomó lo que no le correspondía. ¿Se acuerda cómo fue esa historia? ¿Se acuerda?
Dios le dice, ve y destrúyelos a todos, no dejes nada, y sus animales también destrúyelos, aniquila ese pueblo. Y él fue y dejó al rey vivo, dejó una parte de sus animales vivos, porque tomó lo que no le correspondía. Este pueblo de Israel, este pueblo judío que está en esta situación, hizo todo lo contrario. Pudiendo haber tomado la vida de otros, no la tomaron. Pudiendo haberse quedado con los bienes de otros, no la tomaron. ¿Por qué? Porque su estándar es distinto, porque sus principios son distintos, porque su enseñanza es distinto, porque su Dios es distinto. ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo somos nosotros, hermano? ¿Actuamos como Saúl o actuamos como Dios quiere que actuemos? Es una pregunta retórica. Analícese, hermano, ¿cómo actúa usted? ¿Cómo actuamos nosotros? ¿Cómo vivimos nosotros nuestro cristianismo de verdad? ¿Estamos llenos del Espíritu Santo? ¿El fruto del Espíritu Santo nos permite tener dominio propio? ¿El Espíritu Santo nos controla ante la venganza? Porque a veces tenemos la oportunidad y a veces se nos pasa la mano. No tenemos límite. Esther 9, 11 y 12 dice, el mismo día se le dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en Susa, residencia real, y dijo el rey a la reina Esther, en Susa, capital del reino, los judíos han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál pues es tu petición y te será concedido? ¿O qué más es tu demanda y será hecha? Aquí el rey de nuevo actuando conforme a la voluntad de Dios. Lo que le decía recién. Aquí le está preguntando a Esther qué es lo que más ella quiere hacer. Porque parece que le pareció poco que mataran a 500 hombres. Uno esperaba que dijera, oye, me están matando a la gente, así que por favor, dile a tu gente que le pongan un poquito el freno, porque se le está pasando la mano, pero no. Le dice, ¿y qué más quiere que haga? ¿Y qué más quiere que haga? Le extiende una oportunidad a Esther. ¿Por qué? Porque Asuero confiaba en Esther. Asuero confiaba en su esposa. Y aquí hay un consejo también, porque que está en Proverbio 31:11 para las mujeres, para las hermanas, para las Esteres que tenemos hoy día en nuestra iglesia. El corazón de su marido está en ella confiado y no carece de ganancias. Cuando el marido está en el corazón de su esposa confiada, no carece de ganancia. ¿Por qué? Porque ella se ganó esa confianza. Ella fue sabia, ella fue prudente, ella fue realmente una mujer que lo guió, que le aportó y fue guardando sus tiempos. ¿Y usted cree que el rey eso no lo iba viendo? ¿Que eso el rey no lo iba marcando? ¿Que eso el rey no le daba una forma distinta? Acuérdese cómo trataba a Vasti y cómo trata a Esther. A Vasti no le aguantó ni una, la desechó. Y la quería exhibir frente a sus amigotes en una fiesta. No le tenía ningún respeto. Pero Esther no. Porque Esther era distinta. Esther era distinta. Era una sierva del Señor. Obviamente, con la ayuda del Señor, esas cosas cambian. Ya lo hemos visto en los capítulos anteriores, ¿cierto? Este era un corazón de un hombre duro y ahora es el corazón de un hombre blando que está bajo el control y la voluntad de Dios. Él no tiene idea, pero o a lo mejor sí, no lo sabemos, pero estaba siendo utilizado por nuestro Señor. Esther 9:13 al 14 dice, y respondió Esther ante la petición, ¿cierto? Y respondió Esther, si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Y mandó el rey que se hiciese así. Se dio orden en Susa y colgaron a los 10 hijos de Amán. Aquí lo que le estaba diciendo, ¿cierto? Que aquí el rey extendió un día más a petición de Esther. ¿Para qué? Para que se cumpliese el mandato de Dios, que es exterminar la descendencia de Amalek. Porque estaban los hijos, esos nombres raros, esos son todos hijos de Amán. Y ahí están ellos siendo colgados. Se extendió un día más de matanza, de venganza. Un día más. ¿Y esto quién lo hizo? ¿Dios? Obviamente que Dios lo hizo. Está todo bajo su control. Esther 9:15 dice, y los judíos que estaban en Susa se juntaron también
el 14 del mes de Adar y mataron en Susa a 300 hombres, pero no sus bienes. Los judíos una vez más se defendieron, pero no lo hicieron descontroladamente. Se contuvieron y no se apoderaron de las propiedades que pertenecían a los muertos. Otra confirmación más de que no mataron a sus mujeres y sus hijos, sino que les dejaron sus propiedades. Nos cuesta tanto, hermano, actuar con humanidad, y siendo hijos de Dios muchas veces nos cuesta y actuamos. Cuando estamos en la iglesia es re fácil ser cristiano, hermano. Aquí es súper fácil. Porque uno se sienta hasta como... O sea, uno está en familia, no es que se sienta feliz, uno está en familia. Uno se siente con confianza, uno puede hablar en el idioma cristiano. Le puedo decir bendición, hermano, salud, hermano, que el Señor te salve, que el Señor te bendiga. Sambara la masaya. No. Podemos hablar en cristiano, ¿cierto? No entendemos, pero uno con alguien del mundo no le puede decir, oh, que el Señor te cuide, que el Señor te guarde. Te va a quedar mirando con los ojos de qué me está diciendo, de qué Señor me habla. Pero acá es re fácil. Pero actuar cristianamente en el mundo es difícil. Perdonar es difícil. Actuar mal es difícil. A mí una vez, bueno, no voy a poner como ejemplo, no lo voy a contar. Pero a veces en el mundo te dan oportunidades para tú vengarte. Y uno como hijo de Dios debe quedarse callado. Que el Señor, la venganza no es mía, es del Señor. Que el Señor actúe, no uno. Te dicen, oye, no, yo no voy a hablar de él. No voy a hablar de él. Es mejor callar porque la venganza es del Señor. Y en el versículo 16 dice, en cuanto a los otros judíos que estaban en la provincia del rey y también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida y descansaron de sus enemigos y mataron de sus contrarios a 75,000. Pero no tocaron sus bienes. No era solamente el Susa, hermano. Era en todas las provincias. Mira cómo actúan. Mira cómo es el estándar. Y no tocaron sus bienes. Ellos solamente se quisieron defender. No quisieron hacer eso. Hermano, cuando nosotros entramos en el síndrome de la venganza, hermano, es dañino para nuestras vidas. Y para las dos partes. Cuando usted comienza un problema con alguien y comienza un conflicto con alguien, es dañino para las dos partes. Para el agresor y para el agredido. Comienza la antipatía por parte del agresor, ¿cierto? Uno lo primero que siente es antipatía. El agredido percibe la antipatía. Y ahí se produce un quiebre. La antipatía se acentúa y se convierte en odio. Porque el corazón es así, hermano, empezamos a juntar raíces de amargura. Y en el agredido siente que no hay posibilidad de cambiar la forma de pensar de la otra persona que está enojada con uno. Porque no se solucionan los problemas. El odio comienza a expresarse y comienza a manifestarse. Y el que es agredido comienza a recibir el maltrato. Pero cuando hay un cambio en la historia, como es que hubo un cambio en la historia, el agresor original empieza a tener temor por la venganza que va a venir. Y el agredido tiene la oportunidad de vengarse. Ve que empieza un círculo que no es virtuoso. Un círculo muy negativo para los dos. Después la expectativa de la venganza que viene, el agredido surge una furia incontrolada para vengarse de todo el daño que recibió. Y finalmente el agresor experimenta acciones de odio, de violencia sin restricción, y el agredido se desemboca en la venganza. Entonces, hermano, ¿hay alguna bendición en todo esto? Jamás. Jamás. Por eso tenemos que estar siempre pensando en que Dios debe controlar nuestras vidas, debe controlar nuestro ser. Por eso es tan clave el dominio propio. El dominio propio, la templanza es clave en la vida del Hijo de Dios. El dominio propio es la misma clase de dominio propio que necesitamos cuando luchamos contra la ira,
contra la lujuria, las adicciones, los malos hábitos, las drogas, el alcohol, la glotonería. Todo lo que es pecado necesita ser controlado por el dominio propio, pero no es por tu lucha, es por el Espíritu Santo que mora en ti, porque es la llenura del Espíritu Santo que obra en tu vida. ¿Qué hace un cristiano para poder lograr esto, hermano? ¿Qué hacemos nosotros para lograr esto? Hay consejos que están en el libro de Romanos. Me voy a adelantar capítulo, hermano Marcelo. Nos vamos a ir al capítulo 9 de Romanos, pero antes vámonos a Gálatas 5:13. Dice, y ahí para que nosotros entendamos cómo somos primero. ¿Cómo somos nosotros? Mira lo que dice Gálatas 5:13. Mira lo que dice lo que nosotros somos. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Amén, ¿cierto? Amén. A libertad fuimos llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Somos salvos por gracia. No tenemos que hacer nada, pero no te aproveches. No es para tu libertad, para tu lujuria, para tus pecados, sino no es ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Así debemos vivir, ¿cierto? Así somos nosotros y así debemos vivir. Entonces, por consiguiente, los creyentes necesitamos recordar tres cosas que están en Romanos. Vamos primero a Romanos 12:1-2. Romanos 12:1-2. Así que, ahí está. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El primer consejo, hermano, ser diferente al mundo. Ser diferente al mundo. El mundo paga mal por mal. ¿Qué dice el Señor? Si te pegan en una mejilla, coloca la otra. Pero eso es tan difícil. Pero lo dijo el Señor. Pero eso cuesta tanto. Pero lo hizo el Señor. A ver, si hay un estándar que es insuperable, el estándar de Jesucristo. ¿Qué podría, si el Señor fuera como nosotros, gracias a Dios que no lo es, pues gracias a Él somos salvos porque Él no hubo pecado, Él no hizo pecado, en Él no se encontró pecado, Él es santo, 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 santo. Pero Él tenía el derecho para decir, Él mismo lo dijo, mira, le dice al rey, y no, yo lo voy a súper parafrasear, pero le dice, si yo quisiera, le pido a mi Padre que mande legiones de ángeles y aquí no deja ni uno. Y tú tienes autoridad sobre mí solamente porque mi Padre Él podría haberlo hecho, pero no lo hizo. Porque Él puso una mejilla, puso la otra mejilla, puso su cuerpo, derramó su sangre, entregó su ser completo en esa cruz por amor a nosotros. Entonces, hermano, el consejo en Romano es no nos conformemos a este siglo, no nos conformemos a cómo actúa el mundo, no nos conformemos a cómo actúa la gente, no nos conformemos a lo que vemos en la tele, lo que dicen los psicólogos, lo que dicen los libros seculares. Conformémonos a lo que dice la palabra de Dios. Seamos llenos del Espíritu Santo y tengamos dominio propio. Es mejor perder un conflicto, perder una batalla, perder una discusión a agraviar el cuerpo de Cristo, a agraviar al Señor. Es mejor que yo me sacrifique, que yo pierda, a que la obra de Dios se vea afectada, ¿o no? Porque para Jesucristo era lo más importante. Pero Jesucristo era lo más importante. No había algo más importante para Él. Él no vino al mundo, como veíamos en la predicación de la Navidad, ¿cierto? Del 25. Él no vino al mundo para que escribieran canciones o para que hicieran arbolitos de Pascua. Él vino al mundo para morir en la cruz. Ese era su objetivo, para pagar por nosotros. Nosotros somos los valiosos, sus hijos somos los valiosos. Entonces, hermano, no podemos nosotros tratar de ganar algo y así afectar la obra de Dios. No tiene ningún sentido, es una contradicción en sí mismo. No conforméis a este mundo. No se deje llevar, hermano, por lo que hace el mundo.
porque cuando se trata de ser agredido, por ejemplo, el mundo se vengará y se vengará y se volverá a vengar. Y usted lo ve en el tránsito, lo ve en la vida, lo ve en la política, lo ve en el trabajo, lo ve en todos lados. Así funciona la gente del mundo. ¿Y cómo debemos actuar nosotros? Completamente distinto. Por eso Pablo dice, no entiendo lo que usted, él dice, no entiendo lo que quiero hacer, eso no hago, pero lo que no quiero hacer, eso hago. Y nosotros debemos estar atentos a eso, no caer en lo que hace el mundo. Los cristianos no deben actuar de esa forma. Segunda recomendación que encontramos ahí mismo en Romanos 12, del 3 al 5, dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí, que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Somos, hermanos, miembros de una misma familia. Somos hijos de un mismo Padre. Usted no es el que manda. Esta no es la familia Hidalgo, no es la familia X, no es la familia... Esta es la familia de Dios. Y nadie se enseñorea acá. El único Señor es Cristo. Si no es Cristo, esta no es la iglesia de Dios. Es la iglesia de cualquiera, pero no es de Dios. Es la iglesia de Dios. El que manda y el que es la autoridad es Dios y su palabra. Esta es la familia de Dios. Por tanto, no podemos nosotros intentar dominar en la iglesia o mandar en la iglesia. Eso es algo que no debe haber en nuestro corazón. Lo que debe haber siempre es someterse al hermano, someterse a la autoridad, someterse a Dios, el Espíritu de Dios. Usted lo puede ver entre Pablo y Pedro. Hubo discusión. ¿Y qué hizo Pedro cuando le llamaron la atención? No, es que tú te creí, pero yo estuve más tiempo con Jesús. Tú llegaste después, tú fuiste un aparecido. No, hermano. Pedro entendió y dijo, él tiene toda la razón. Y le encontró la razón y se sometió. Y así debe ser nuestra actitud. Si lo hizo Pedro, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Jesucristo se sometió a su Padre. ¿Por qué no lo vamos a hacer nosotros, hermano? ¿Qué somos nosotros? No somos nada. Tercero, Romanos 12 del 17 a 21. Dice, y aquí viene lo que le decía adelante. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hermano querido, el Señor es su defensa. De Él es la venganza. Qué sensatez tan indulgente, tan gigante hay en estas palabras, en estos versículos. No tomemos venganza por nuestra propia mano. Bajes las armas, entregue las armas, saque todas las balas que tiene, verbales, escritas y todo eso que está preparando para la batalla. Déjelas guardaditas, hermano, y déjelos todos en el Señor. Descanse en el Señor y déjalas ahí. No va a ganar nada usted, hermano. Va a salir destruido o va a salir dañado. Déjeselo al Señor. Déjeselo al Señor. Todas estas cosas, hermano, que podemos ver, la venganza sin dominio propio, no es bueno para el Señor. Y la venganza en sí misma no es buena, porque es del Señor. Cuando nosotros actuamos y pecamos, ¿sabe a quién estamos dañando? Al prójimo. ¿Y sabe usted que el prójimo
está hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y quiero que vayamos a Génesis 9:6. Porque cuando usted, mire, le voy a dar un ejemplo, que lo escuché que me pareció bueno. Cuando usted habla mal del perro del vecino, no tiene ningún problema. Me refiero al animal, no al vecino que es un... No, ¿cierto? No tiene ningún problema. Claro, si lo invierte, hay problema. Claro, porque si usted habla del perro del vecino, que mira, este perro que hizo esto, que este perro viene para acá, que... Está bien, no está pecando. Está diciendo una verdad y es un daño que está recibiendo. Pero si usted habla mal del vecino, ahí sí tiene un problema. Porque el Señor dice que si usted habla mal de alguien, ya está pecando en su corazón. Y lo está, ¿cierto? Si usted llama a fato a su hermano, lo está matando en su corazón. ¿Cierto? ¿Y sabe por qué es malo matar? El sexto mandamiento, no matarás. ¿Sabe por qué es malo? Mira lo que dice acá. Génesis 9:6. Por esto es malo. Por esto es malo. No es malo matar un animal. Porque obviamente matar así descontroladamente no tiene sentido. Pero matar un animal para comer, está bien. Pero matar al humano, al ser humano, mira, acá lo dice. El que derramare sangre de hombre, por el hombre, su sangre será derramada porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Cuando tú hablas mal, cuando tú buscas venganza, cuando tú quieres dañar, cuando tú quieres atacar a cualquier persona, no estás atacando al individuo, estás atacando la imagen de Dios. Y si tú eres hijo de Dios y dices que amas a Dios, ¿estarías dispuesto a atacar a la imagen de Dios? ¿Usted ha visto cuando está en la oficina, no sé, del Poder Judicial y ven atrás y tiene la foto del presidente? O de quien esté de turno y de presidente, ¿cierto? Si usted llega ahí y ve que al presidente le hicieron lente y bigote, usted diría, oye, aquí no tiene ningún respeto, ¿cómo atacan al presidente? Es lo mismo, hermano. Si usted ataca a su hermano, si usted quiere dañar a su hermano, si usted quiere vengarse de su hermano, si usted no está dispuesto a perdonar a su hermano, si usted quiere hacer algo malo contra su hermano, está atacando la imagen de Dios. Está atacando la imagen de Dios. Debemos someternos a Dios. Hermano, yo sé que muchas veces nosotros nos cuesta esto. Yo sé que usted, hermano, lo más probable es que sea un hermano que ama a Dios, que busca agradar a Dios, que ora al Señor, que lee su palabra, que busca su voluntad. Pero debemos reconocer que muchas veces nos vemos afectados por las palabras de los otros, nos vemos afectados por lo que dicen los otros, nos vemos afectados porque algunos sí nos dañan, nos vemos afectados por las situaciones que nos ocurren en esta vida, nos vemos afectados porque sí hay gente que se levanta contra nosotros y nos desmotivamos y nos vamos para abajo, hermano. Y eso, hermano, es caldo de cultivo para que el enemigo venga y te diga, pero véngate, es tu oportunidad. Si tú tienes el derecho, tú puedes hacerlo. Mira, la Biblia dice ojo por ojo, diente por diente. Pero la Biblia también dice que debemos perdonar hasta 70 veces 7. Hermano, la venganza está relacionada en contra del perdón. Y debemos nosotros aprender a perdonar y no a vengar, a buscar la venganza. Hermano querido, es un desafío tremendo que nos deja el Señor en esta enseñanza. Vemos dos acciones. La de Saúl tomando lo que no corresponde y dejando vivo a los que no correspondía. Y vemos a este pueblo de judíos defendiéndose nada más y no haciendo lo que le permitía el edicto del rey. No tomando los bienes, no matando niños, no matando mujeres. La palabra de Dios nos desafía a nosotros. ¿Cómo queremos vivir? Una vida con la llenura del Espíritu Santo y tener este fruto o esta característica del fruto del Espíritu Santo que es el dominio propio, la templanza, para que nos ayude a controlar nuestras vidas, nuestra lengua, nuestro actuar. Lo que hacemos está en ti, buscar la llenura
del Espíritu Santo, buscar el control de Dios en tu vida, someterte completamente a Dios. ¿Oramos? Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque nos muestra lo que tú demandas de nosotros, Señor. Ayúdanos a ser fieles, Señor, y a hacerlo como tú nos pides, Señor. Es tan difícil porque nuestra naturaleza es caída, Señor, y muchas veces, como dice Pablo, hacemos lo que no queremos y lo que queremos no lo hacemos, Señor. Lo bueno lo dejamos de lado y hacemos lo malo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a restaurarnos, a mirarnos, Señor, correctamente, no tener una opinión más alta de lo que realmente somos, Señor. Somos pecadores y dependemos de ti. Gracias, Señor, por mis hermanos que están acá hoy día. Bendícelos, Señor, y que esta palabra no vuelva vacía. Toca sus corazones, toca mi corazón también. Ayúdame a enfrentar esta vida conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén.